¿Se ve? Sí, pastor, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tópico con el cual tenemos que ir cerrando este curso. A ver. Bueno, la vez pasada vimos eh, algunas cosas importantes que nosotros como miembros en plena comunión tenemos que tener bien presentes. Justamente ayer conversaba con unos hermanos que hace tiempo no veíamos y nos acordábamos también de muchas cosas y entre ellas también de lo que significa ser miembro en plena comunión de una iglesia. Y justamente hablando de este tema, eh, nos acordábamos, bueno, conversábamos y comentábamos cómo hay mucha gente que estando dentro de una iglesia no sabe lo que significa ser miembro en plena comunión, ¿ya? Y esto, mis hermanos, no es solamente para la iglesia que se está formando digamos, en Chile, esta nueva iglesita que estamos formando, sino que esto es válido para muchas denominaciones, ¿ya? Hay denominaciones en las cuales se preocupan harto de enseñar esto, y cada cierto tiempo entregan, y eso me decía justamente comentábamos con este hermano, porque hay veces que un curso a lo mejor al comienzo, claro, uno lo toma, entiende, pero a medida que va pasando el tiempo uno se va olvidando y eso nos pasa a todos. Y por eso que en algunas denominaciones incluso se fomenta esto mucho más, ¿ya? Porque es importante que las personas entiendan lo que significa ser plena comunión, ¿ya? Entonces, dentro de estos, perdón, dentro de este tópico de membresía, hay que indicar también que eh, la membresía tiene obviamente servicio y ministerios en la iglesia local, ¿ya? Por eso que es tan importante que la persona entienda lo que significa ser miembro en plena comunión, ¿ya? Entonces, una hermana o miembro en plena comunión, activo y de buen testimonio, puede trabajar en diversos ministerios de servicio, ¿ya? Y esto es parte justamente de el estatuto que nosotros tenemos. Y hay una referencia que me gustaría que fuéramos leyendo. No sé si alguien me puede ayudar a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Yo voy a dar lectura a la primera referencia, que está en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos, ¿ya? Hablando de la predicación del Evangelio, iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿ya? Esto es una referencia muy decidora que a veces nosotros la pasamos por alto, la leemos rápido, pero aquí nos está diciendo que hubo persecución de la iglesia, y mientras la gente iba arrancando, se iban yendo a otros lugares, producto de esta persecución, ellos no se iban a esconder, ¿ya? Iban buscando libertad para expresar el Evangelio del Señor, ¿ya? Y por eso que dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No iban escondiéndose, no iban, ya entonces no hablemos más porque es imprudente hacerlo. No, seguían hablando del Evangelio. Y esto justamente, mis hermanos, es lo que hoy día se utiliza en sectores que tratan ¿cuánto se llama? De probar
que Jesucristo, porque hay una corriente que habla de que Jesucristo no existió, que Él no resucitó de entre los muertos, etcétera, ¿ya? Pero justamente cuando se encuentran con este tipo de argumentación es cuando empiezan justamente las vacilaciones en ese lado, porque nadie, nadie va a ser capaz de morir por algo que es simplemente una ilusión. Si esto hubiese sido una mentira, nadie hubiese entregado, pero con tanta valentía, su propia vida por una mentira, mi hermano. En algún momento el eslabón se corta, ¿ya? Pero aquí vemos que mucha gente que creyó en el Señor Jesucristo, ya que fue testigo de la resurrección de Cristo, no le importaba ser perseguido. Ellos lo único que querían era predicar el Evangelio, mi hermano. Y esa debiera ser también la función y el deseo de un miembro en plena comunión. La predicación del Evangelio, mi hermano. Esa debiera ser la prioridad nuestra como hijos del Señor, mi hermano. Muchas veces se confunde la idea de predicar el Evangelio con ir a pararse en una esquina, en una calle, a proclamar el Evangelio. Y si bien es cierto, eso también es algo que se puede hacer. De hecho, nosotros con mi esposa en muchas ocasiones hicimos eso. Pero no es lo único que se puede hacer, ¿ya? La predicación del Evangelio mucho más fuerte es el comportamiento como cristiano, ¿ya? Un comportamiento tanto dentro como fuera de la iglesia como cristiano, ¿ya? Como discípulo del Señor. Y eso es mucho más difícil de hacer. Ir a pararse en una calle y decir yo creo en el Señor y venga Cristo, si bien es cierto, antiguamente personas que realmente eran cristianas hacían aquello. Hoy día hay mucha gente que se para en una calle a hablar del Evangelio, a hablar del Señor, pero su vida, incluso dentro de la iglesia, deja mucho que desear, ¿ya? Entonces, la predicación del Evangelio, mis hermanos, cuando ellos iban predicando el Evangelio, iban haciendo esta labor de discipulado, ¿ya? Y los miembros en plena comunión son los llamados a hacer esta labor de discipulado, ¿ya? Por eso que un miembro en plena comunión es una persona que está siendo discipulado por el Señor, ¿ya? Porque el ser discipulado por el Señor no acaba nunca en esta vida. Siempre estamos siendo discipulados. Por eso somos discípulos del Señor. ¿Mm? Pero dentro de esas labores está la más importante, que es hacer discípulos de Cristo. Y en eso, mi hermano, usted y yo, como miembros en plena comunión de la iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo discípulos para el Señor? Porque eso es lo que hacían ellos. Fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio. Por todas partes, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros nos tocó venirnos para este lugar en Estados Unidos. Justamente ayer conversábamos con algunos hermanos que tuvimos la oportunidad de compartir en el casamiento de mi hija. Y allí también tuvimos la oportunidad de compartir con mucha gente igual, ¿ya? Que, bueno, ellos también son católicos. Pero tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas y justamente también poder compartir a través de nuestra conducta eh, el Evangelio del Señor. Eh, pero mis hermanos queridos, ser plena comunión es tener en mente que yo debo discipular a otra persona. Entonces, antes de que nosotros nos vayamos a esta tierra, tenemos que preguntarnos a quién hemos discipulado, ¿ya? Hay personas que ni siquiera se preocupan de discipular a sus propios hijos. Y eso es terrible. Que una persona se vaya a este mundo y no sea capaz de discipular a sus hijos, es terrible, mi hermano. En circunstancias que el objetivo del matrimonio es justamente
levantar una descendencia para Dios, mi hermano. Esa es la razón del matrimonio. Por supuesto que para que exista el matrimonio tiene que haber también amor y muchas cosas que se tienen que dar para que se una la pareja, pero el objetivo principal, la visión de un matrimonio debe ser levantar una descendencia para Dios. ¿Mm? Eso es lo que hacían los discípulos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar internalizado, tiene que ser parte de nuestra forma de ser, tiene que estar encarnado eso en nosotros, mi hermano. Entonces el Señor nos bendiga y Él nos ayude. Y no solamente a nuestra familia, a nuestros hijos, también a otras personas, amigos. ¿Ya? Eh, bueno, sería largo seguir hablando de eso, pero vamos a la segunda referencia que está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. ¿Quién me puede ayudar a leer esa referencia? Amén, mi pastor. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire, aquí esta referencia es súper linda. Mis hermanos, porque habla justamente de la iglesia como cuerpo. ¿Ya? Hay muchas partes de la Escritura, yo simplemente quise traer esta nada más, pero hay muchas partes de la Escritura porque ya hemos hablado de la iglesia como cuerpo. Pero aquí Pedro también se preocupa de esto y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros. O sea, nosotros tenemos la obligación, mi hermano, de ministrar. Ministrar significa entregar, dar, servir. Con el don que el Señor me ha dado, servir a otros, mi hermano. Y dice, como buenos administradores, ¿se da cuenta? Él nuevamente aquí habla de esta idea de mayordomía, ¿ya? Ser buenos administradores del Señor. Y aquí dice, conforme a la multiforme gracia de Dios, a la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifiesta de distintas maneras en nosotros, en usted de una manera, en mí de otra forma, y cada uno de nosotros tiene algo que entregar, mi hermano, cada uno. Por eso que la palabra del Señor dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, pero dad, ¿ya? No esperes recibir, más vale dar que recibir, ¿ya? Dad de gracia, porque el Señor a usted lo ha inundado con gracia, ¿ya? A mí también, ¿ya? Hay algunos lugares donde se piensa que solamente el pastor es la persona que está inundada con gracia y los hermanos son todos sirvientes del pastor, ¿ya? No, mi hermano. Y antiguamente era así. En la historia del avivamiento pentecostal en Chile, por ejemplo, se habla de cómo el pastor Huber era muy humilde para recibir justamente y apreciar el don que había en sus hermanos. Cuando partió el avivamiento pentecostal en Chile, habían manifestaciones donde Dios derramó gracia del Señor, derramó gracia del Señor, y habían ancianos, habían hermanos que se unieron al pastor para pedir este avivamiento espiritual, y resulta que el Señor les entregaba cosas en sus vidas, ¿ya? Y se la manifestaban al pastor. Pastor, sabe que me soñé y tuve esta revelación de sueño, que teníamos que hacer esto otro, aquí y allá. Y el pastor, mis hermanos, después de orar con esa persona, recibía esa palabra que provenía de aquella persona, instrumento del Señor. Qué bonito, mi hermano. ¿Por qué? Porque él reconocía que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios estaba
en todas las personas de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia. ¿Ya? Hay hermanos, lamentablemente, con una mentalidad justamente mal enseñada, mal criada, desviada, que piensan que el Espíritu de Dios está solamente en el pastor. ¿Ya? O que a través del consejo de un hermano yo no recibo palabra de Dios, mi hermano. Es como que solamente cuando está en el púlpito y el pastor, y se acabó. No, mi hermano, esa mentalidad nosotros tenemos que ir sacándola de nuestra mente. En todo el cuerpo está depositado el Espíritu de Dios, en todo el cuerpo, en toda la hermandad, en toda la iglesia. Por eso que es tan importante este cuerpo de hermanos en plena comunión. Por eso que es importante que los hermanos en plena comunión tomen responsabilidades dentro de la iglesia, pero sean responsables también. ¿Ya? Porque están en plena comunión. Todos estamos confiando el uno en el otro, en los dones que tenemos para justamente colaborar en la obra del Señor. Por eso que esto es tan bonito lo que dice aquí Pedro. Y pone un ejemplo, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ya? Entonces, si hay alguno que está ministrando a otro, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Muchas veces nos ponemos a hablar de un montón de otras cosas y no de la palabra del Señor. Pero aquí nos está enseñando Pedro cómo debiera ser ese servicio. ¿Ya? Cuando yo estoy ministrando a otra persona, ojalá siempre, como dice aquí, conforme a la palabra del Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo muchas veces vi, y justamente ayer nos acordábamos de esas situaciones, vi hermanos que Dios los usaba, pero se atribuían ellos la gloria. ¿Ya? Como que, no, es que Dios a mí me usa, ¿ya? No, es que yo soy entregado al Señor, por eso que el Señor a mí me usa. ¿Ya? Y no, mi hermano, o sea, ¿dónde nos perdimos que tenemos o podemos llegar a tener esa mentalidad? ¿Ya? Ojalá que el Señor nunca permita que nosotros tengamos esa mentalidad, como que poco menos que lo que Dios me permite hacer a mí es porque yo. No, mi hermano, nosotros no somos imprescindibles para el Señor. ¿Ya? Él puede prescindir de nosotros. Y si nosotros no hacemos un trabajo, Él lo va a tener que hacer por otro lado, pero lo va a tener que hacer ese trabajo. Por eso es que sintámonos contentos, felices, que el Señor nos tiene a nosotros trabajando en ciertas posiciones. ¿Ya? Recibamos esto como una oportunidad divina del Señor. Él me está dando esta oportunidad de servir, de trabajar en este tiempo, en esta vida, en esta hora, en este día. Y Él me da salud para hacerlo. Va a llegar un momento en que no voy a poder hacerlo por salud o simplemente porque me voy a tener que ir de este mundo. Ya no voy a poder hacer más. Por eso que pongamos atención a esto que nos dice. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sirvamos al Señor. Entonces, el estatuto menciona, entre otros, ministerios de servicio, el ser oficial de una iglesia, el ser guía de una iglesia, ¿ya? O de un local, o de un grupito de hermanos, ser predicador de púlpito, y esto, mi hermano, también es bueno que el hermano que llegue a ser oficial aprenda lo que significa ser oficial de una iglesia. El estatuto regula esto, ¿ya? También un hermano guía tiene que aprender a ser guía, mi hermano. Tiene que aprender. ¿Ya? Señor, tú me diste esta oportunidad para yo ser guía de este lugar.
¿qué quieres tú que yo haga aquí? Porque tú me diste esta oportunidad, tú me la diste. No me la dio el hombre, tú me entregaste esto. Guíame, pon en mí los pensamientos tuyos, Señor, para abrir este surco, Señor, porque yo no puedo. Si, nadie puede, pues mi hermano. Y hay que reconocer esa incapacidad delante del Señor. Pero yo sé que tú puedes en mí porque tu Santo Espíritu vive en mí. Y aquí dice que tú diste gracia que es multiforme. La gracia que tú me diste, ¿cómo quieres tú que yo la ministre aquí, Señor, en este lugar? Dímelo, Señor. Dímelo. Y el Señor va mostrando el camino, mi hermano. Va mostrando el camino. Se lo digo por experiencia, porque es la manera como yo he trabajado con el Señor. Señor, ayúdame, Señor. ¿Cómo quieres que trabaje aquí? No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo edificio, no hay personas que me puedan ayudar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor empieza poco a poco a ir poniendo, y las mismas circunstancias donde el Señor nos va llevando, van mostrando el camino, mi hermano. Pero yo tengo que, mis hermanos, pensar en mi mente que esto es una oportunidad única que me da el Señor en la vida. Y yo la voy a aprovechar, Señor, al máximo. Esto no me lo voy a perder. No me lo voy a perder. Y me voy a entregar de todo corazón a esto que tú me has dado, porque es tuyo, hasta donde tú me digas, Señor. Y es la manera como junto a mi esposa hemos recibido siempre responsabilidades de servicio. Cuando fuimos, por ejemplo, guías, encargados de obra en Miami, me recuerdo que en una oportunidad nosotros veíamos tantas cosas que de repente se hacían y que afectaban la iglesia, y una de las cosas que conversábamos con mi esposa, Janet, hagámoslo esto, pero con suma alegría, con sumo gozo, y tratando de evitar con la mejor de nuestras habilidades los errores que hemos visto que se cometen muchas veces con los hermanos. Cuidémoslos como vasos frágiles, pero entreguémonos. Y el Señor me empezó a guiar. Por ejemplo, me recuerdo que en una oportunidad nosotros viajamos, como les he contado muchas veces, 4 horas para llegar al servicio de Miami, recoger hermanos. Eran poquitos los hermanos al comienzo, habían como 4 hermanitos, ¿ya? Que había que irlos a recoger a sus casas y traerlos al cultito, hacer la escuela dominical después de la reunión de la noche. Y en una oportunidad yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo puede crecer esta obra? Son 4 hermanitos, llevamos harto tiempo. ¿Cómo puede crecer esta obra? Y el Señor me dijo, mientras íbamos manejando de vuelta en la noche, el Señor me dijo, tienes que predicar como si hubiera iglesia llena. Hoy. Y justamente yo, a raíz de que eran 2 o 3 hermanitos que aparecían, uno a veces no se prepara, mi hermano. Total, lee una palabrita por aquí nomás y total, son 3 o 4 hermanitos nomás. Pero cuando nosotros le dijimos conversamos con mi esposa, tenemos que hacerlo bien, y empezamos a meternos en esa idea, esto tiene que ser bien, porque es una única oportunidad que nos da el Señor. El Señor me habló, tienes que predicar como si hubiera iglesia llena. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y me empecé a preparar como si hubiese una iglesia grande a la que yo tenía que predicarle. Y eso es lo que me imaginaba, aunque habían 2 o 3, pero para mí había una iglesia grande por la fe, mi hermano. Y de esa manera predicaba al Señor.
preparados en la palabra. Y fíjense ustedes que el Señor empezó a llenar ese lugar. ¿Ya? Un hermano se empezó a entusiasmar con la palabra y le empezó a decir a alguien que, oye, aquí los servicios son bonitos, qué sé yo, porque el Señor usaba, ¿no? Hermanos, y cuando la palabra es linda en un lugar, la gente va, porque hay mucha gente interesada en la palabra, más de lo que usted se imagina. Sí, hay muchos lugares donde no se enseña la Biblia, mi hermano, no se enseña la palabra. Se enseñan un montón de otras cosas, pero no la palabra. Por eso que la palabra, mi hermano, es una espada, dice la misma palabra del Señor. Y nosotros tenemos que saber usarla. Entonces, un oficial, un guía, tienen que ser buenos en la palabra. Un predicador de púlpito, mi hermano, también. ¿Ya? Y un hermano o una hermana. En nuestra iglesia, mis hermanos, puede ser un hermano o una hermana, miembro en plena comunión, que va a poder ser oficial de la iglesia, que va a poder ser guía de la iglesia, que va a poder ser predicador de púlpito de una iglesia, que va a poder ser profesor de una iglesia o profesora, evangelista. Hay hermanas, hermanos queridos, que son evangelistas. Yo he conocido hermanas así, que el Señor le hace, digamos, la rodea de gente y andan constantemente. Hemos tenido hermanas así y que nos llevan a hogares y nos llevaron a hogares, muchas hermanas, ¿no? Que el Señor va poniendo en el camino de uno y que, pastor, sabe que yo conocí un señor allá que tiene necesidad de orar y yo le dije si quería que oráramos en su casa y que yo podía invitar a mi pastor y dijo que bueno, pastor, así que vamos y amén, vamos. Hermano, hay gente así, ¿ya? Si el evangelista no es aquel que anda llenando estadios, ¿ya? Y qué sé yo, a lo Billy Graham, no, eso no tiene que ver con ser evangelista, mi hermano. Ser evangelista es aquel que anda buscando y el Señor le entrega un don especial y la gente es atraída a esa persona y son buenos para hablar del Señor, para entrar, pero después necesitan más cimiento y ahí es donde ingresa el pastor, los guías, oficiales, y tienen que ser buenos en la palabra. Misionero, alguien que va a plantar una iglesia. Una persona que se encargue de la música, director de adoración, administrador también. Ser administrador, tomar cargo administrativo, pero tiene que ser responsable, pues, mi hermano. Hay gente que toma cargos administrativos y son irresponsables, lamentablemente, mi hermano. ¿Ya? Porque no entienden lo que significa ser en plena comunión de la iglesia. Si ser plena comunión de la iglesia, y si yo tengo un cargo administrativo, tengo que hacerlo con excelencia, mi hermano, con excelencia. Así nos enseñaban los hermanos antiguos. Para el Señor, hermanito, usted tiene que dar lo mejor. Pero hay veces que nosotros para el Señor es lo peor. ¿Ya? Para otras cosas, lo mejor, pero para el Señor, lo peor. Hermano, le estamos sirviendo al creador del universo, mi hermano. Al creador del universo le estamos sirviendo. Entonces, aunque sea poquito que me toque hacer, pero para el Señor, lo mejor, con excelencia. ¿Ya? Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos, para nosotros poder verdaderamente servirle al Señor como corresponde, ¿ya? Como miembros en plena comunión. Bueno, o también brindador o brindador de cuidado pastoral. Ya hay personas que de repente les corresponde visitar enfermos, por ejemplo, o cuidar hermanos. Son bonitas labores, ¿ya? Cuidado pastoral tiene que ver con eso, ¿ya? Bueno, entonces esto está en el estatuto, así que en nuestra iglesia, tanto hermanos como hermanas en plena comunión, activos y de buen testimonio, pueden ocupar todos estos cargos.
oficial de la iglesia. Antiguamente el pastor Huber, él ocupó, incluso superintendentes que vinieron después de él, también trabajaban con hermanas, ¿ya? Y se conoce casos, muchos casos, de hermanas que llegaron a ser oficiales de la iglesia. Hermanas que llegaron a ser guías de la iglesia, ¿ya? Entonces, en nuestra iglesia queremos recoger aquello. Y también, mis hermanos, cuando uno está comenzando una obra, hay que echar manos de todos los que Dios ponga, y por supuesto de buen testimonio, miembros en plena comunión, que Dios ponga en nuestro camino. Hay que echar manos de todos, ¿ya? Muchas veces por la mentalidad que uno trae de la iglesia donde uno viene con esa idea de que no, que las mujeres no pueden predicar en el púlpito, tienen que predicar abajo. Hermano, da lo mismo, está predicando igual. Prediquen arriba o predique abajo. Para Dios no hay diferencia, mi hermano, si esa diferencia la hacemos nosotros. Nosotros hacemos esa diferencia. Pero predique arriba en el púlpito o abajo, está predicando la palabra igual. O sea, si está mal arriba, ¿por qué abajo no está mal? Entonces son contradicciones, mi hermano, inconsistencias, que son solamente legalismo, mi hermano. Pastor Huber no era así. No era así. Nosotros nos criamos en una iglesia legalista, mi hermano, lamentablemente, que nos hizo pensar de esa manera. Pero no corresponde aquello. Si nosotros queremos formar algo nuevo, tiene que ser, como dice la palabra del Señor, el vino nuevo tienes que ponerlo en odres nuevos, ¿ya? Y lo que estamos haciendo no es nada nuevo. Si esto es algo que estamos recogiendo de lo antiguo, que se perdió, ¿ya? Que se desvió, lamentablemente. ¿Mm? Entonces el Señor nos ayude para nosotros entender esto que estamos haciendo con la ayuda del Señor, ¿ya? Bueno, para ejercer estos servicios se requiere aprobación, por supuesto, respaldo congregacional y formación adecuada en doctrinas, organización de la denominación. ¿Alguien me puede ayudar a leer 2 Timoteo 2:2? 2 Timoteo 2:2. ¿Quién me puede ayudar a leer? Amén. Amén. Dice así: por los reyes y por todos los que están en No, eminencia. 2 Timoteo 2:2. Perdón. 2 Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Entonces, mire, voy a leer lo que dice antes, porque Pablo dice algo. Tú pues, hijo mío, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Esfuérzate. Por eso les he dicho muchas veces que la gracia de Dios no es opuesta al esfuerzo. Uno debe esforzarse en la gracia del Señor, ¿ya? Por eso que Pablo dice, esfuérzate, ¿ya? O sea, yo tengo que prepararme, ¿ya? Yo tengo que estudiar la Biblia. Si yo quiero ser un buen predicador, si quiero ser un buen oficial, un buen guía, tengo que prepararme, mi hermano. Tengo que esforzarme en la gracia. El Señor me da la gracia, pero dentro de la gracia yo me esfuerzo. Eso no es contrario a la gracia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios es quedarse de brazos cruzados, sin hacer nada, y como que de repente, por arte así como de milagro, algo va a ocurrir en mi vida que me va a hacer ser diestro en la Escritura. No es así, no. Por eso que Pablo dice, esfuérzate en la gracia, ¿ya? Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿ya? Por eso es que en nuestra iglesia
queremos que haya formación adecuada en doctrina y organización de la denominación, porque debe ser así. Esto es lo que está diciendo Pablo. No, no cualquiera. Dice, esto encarga, dice, a hombres fieles, discípulos del Señor, de buen testimonio, que sean idóneos para enseñar. O sea, Timoteo tenía que buscar personas idóneas para enseñar. O tal vez preparar personas para que puedan enseñar. ¿Y cómo se prepara una persona para que pueda enseñar? Si no es a través de estudios bíblicos, a través de, por ejemplo, estos mismos cursillos que estamos haciendo, a través de todo lo que es discipulado, como lo hacía el Señor Jesucristo también, cuando Él traía a sus discípulos, ya miren, les voy a hablar una parábola, díganme esto, y empezaba a hacerle preguntas, a enseñarle. Eso es lo que hacía el Señor, mi hermano, y nosotros tenemos que hacerlo también, y usted tiene que hacerlo también, ¿ya? Aprovechar esos tiempos cuando estamos en la mesa, comiendo a veces con nuestros hermanos, compartiendo, para enseñar, ¿ya? Para enseñar a otros, ¿ya? Para que sean idóneos, ¿ya? Entonces, para cualquiera de estos servicios, la membresía en plena comunión no podrá ser inferior a 2 años. También hay una limitante de tiempo, un requisito. Un miembro en plena comunión debe tener 2 años para poder comenzar a tomar estos servicios. Bueno, la misma palabra del Señor dice que hay que evitar a las personas que son neófitas para que, digamos, tomen ciertos cargos, qué sé yo. Neófito significa una persona nueva, ¿ya? Y tiene que tener cierta permanencia, ¿ya? Como, digamos, en el cargo para poder seguirle dando responsabilidad, ¿ya? Uno de los errores que se comete a veces en algunas tradiciones, y ocurre incluso en el mismo pastorado, que un pastor recién lo ascienden a una categoría, a un rango eclesiástico, y lo llenan de trabajo. Hermano, están dándole trabajo a un neófito, porque uno en cada categoría donde uno va, digamos, trabajando, es neófito al comienzo. Uno tiene que aprender. Por ejemplo, un pastor probando no puede tener tanta carga de trabajo porque tiene que aprender, porque lo contrario es un neófito. ¿Ya? ¿Ya? Es un neófito a quien se le está dando trabajo y la palabra del Señor dice que no hay que hacerlo. Un pastor diácono, no porque llegue a ser diácono ya le vamos a dar un montón de trabajo y comisiones para allá y comisiones para acá. No, justamente donde se requiere más experiencia. Hay que cuidar esa experiencia, ¿ya? Tiene que haber cierto tiempo de experiencia, porque lo contrario le estamos dando trabajo a un neófito. Lo mismo con el pastor presbítero. Un pastor presbítero tiene que aprender unos años a ser presbítero, porque lo contrario le estamos dando trabajo a un neófito. Y eso es lo que ocurre, mi hermano. ¿Por qué? Porque no se respeta la palabra del Señor. Entonces el Señor nos ayuda. Y por eso es que es importante igual que un miembro en plena comunión, luego de 2 años, pueda, digamos, ocupar estos cargos, porque va a tener experiencia, va a saber cómo funciona, va a estar en algunos cursos, va a estar recibiendo doctrina, enseñanza, y va a poder sentirse, digamos, bien equipado para actuar. Porque muchas veces también, mi hermano, se tira a la gente a los leones, se tira a la gente a la piscina. Ya usted va a ser profesor de escuela dominical y lo tiramos a la piscina y ni siquiera le enseñamos a ser profesor, ¿ya? Y más encima, si lo hace mal, lo castigamos. No, ese hermano no sirve, no, esa hermana no sirve. Hermano, ¿y alguna vez le hemos enseñado? Cuando yo estaba en la iglesia anterior, yo le decía a los pastores, antes de castigar a un pastor, tienen la obligación de enseñarlo. ¿Cómo lo van a castigar a una persona que nunca le han enseñado? Y de hecho les propuse un programa
no me recuerdo cómo le puse, pero donde les dije, ¿por qué no hacemos un programa donde, mire, aquí este pastor se está equivocando, no está haciendo bien las cosas? ¿Por qué no traemos pastores ancianos? Traigámoslo 15 días a la casa de ese pastor y que le enseñe a ese pastor, que lo mentoree. Una vez que reciba ese tipo de instrucción, y si se vuelve a equivocar, bueno, disciplínenlo, pero si no no lo han instruido, ¿cómo lo van a disciplinar? Si no tiene idea. Yo tampoco no tengo idea. Y siempre apelé porque, por favor, instrúyanos. Denos instrucción, porque es importante la instrucción. Es importante, mi hermano. Pero hay algunos que creen que no, si no es necesario esto, el Espíritu de Dios viene nomás y a uno lo enseña. No, mi hermano, no es así. Por eso es que la palabra nos dice lo contrario. Por supuesto que con el Espíritu de Dios uno avanza mucho más rápido, pues, mi hermano. ¿Ya? Mucho más rápido. Pero, y sin el Espíritu de Dios no se puede hacer nada. Entonces uno prácticamente no podría hacer ninguna cosa. Pero hay que esforzarse en la gracia del Señor. La gracia del Señor, mi hermano, es como que, imagínese usted el viento, cuando usted va caminando a favor del viento y el viento está fuerte. Por ejemplo, acá en Illinois de repente se levantan vientos fuertes y uno camina a favor del viento y el viento sopla y lo hace correr a uno. Es como que lo apura el viento, ¿ya? Bueno, así es la gracia del Señor, y Pablo le está diciendo, aprovecha ese viento y corre ahora. Hermano, usted toma una velocidad pero increíble con ese viento a su favor. Eso es lo que está diciendo Pablo. A eso se refiere cuando él dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Ya tienes toda la gracia de Dios. Ahora tú pone de tu propio esfuerzo para que avances, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude. Bueno, el centro del servicio es predicar la palabra del Señor. Voy a leer yo en 2 Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el centro del servicio. La palabra de Dios no puede estar fuera del servicio. Y por eso que también un hermano que está a cargo de la palabra del Señor debe prepararse, mi hermano. Debe prepararse. ¿Ya? Esta idea de que, no, si el Espíritu de Dios, cuando Él dice que no te preocupes lo que vas a hablar, ¿ya? Porque en el momento Él te va a dar palabras para que hable. Hermano querido, eso tiene que ver cuando usted esté frente a un concilio, cuando lo tomen preso y lo lleven al juez, por andar predicando la palabra del Señor. No te preocupes lo que vas a decir allí frente al juez, porque en su momento Dios va a poner palabras en ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero si yo voy a mis hermanos, a la iglesia, debo prepararme. Debe ser un mensaje preparado. Debo orar al Señor, debo pedir palabra al Señor. Debo, mi hermano, yo haber practicado esa palabra primero. Eso significa prepararse, mi hermano. Ir a hablar algo con autoridad, porque yo he hecho aquello, yo lo hago, lo estoy haciendo, ¿ya? Por eso hay autoridad en la manera como enseño. Una persona que está enseñando, por ejemplo, carpintería a otro, se nota al tiro, mi hermano, que tiene experiencia, que sabe de lo que está hablando. Y por eso es que todo el mundo, wow, sí, no, él sabe, él sabe. ¿Pero por qué? Porque lo practica, pues, mi hermano. El Evangelio o la predicación de la palabra no tiene que ver con cosas teóricas en el sentido de que yo no hago lo que la palabra del Señor dice. Hay algunos que piensan que teorizar es ir a contar teorías, qué sé yo, de ciencia. No, no tiene que ver con eso, ¿ya?
Uno puede estar hablando de la palabra del Señor y hablar en forma teórica, ¿ya? Nunca he hecho esto, pero lo estoy predicando al resto, ¿ya? Y después que me baje el púlpito tampoco lo voy a hacer. No, mi hermano, eso es un error. Por eso es que no hay autoridad. El Señor nos pide que nosotros tengamos autoridad y nos ayude el Señor, pues, mi hermano. Si todos estamos en el mismo bote, tenemos que pedirle a Dios que nos dé autoridad. Y eso significa práctica. Práctica. El otro día estaba hablando con un pastor ancianito con el que de repente me reúno, qué sé yo, almorzarlo, para conversar, para saber cómo estamos, qué sé yo. Y justamente él me estaba indicando algo que me encantó porque como que me ilustró así de una manera súper sencilla ciertas cosas, ¿ya? Un pastor muy ancianito, pero muy fructífero en el Señor. Y me decía, Reinaldo, mira, los luteranos, los reformados, ellos enfatizan harto en la justificación. Si hay un área de especialidad en ellos, es la justificación. Después me nombraba otra denominación y me decía, mira, ellos son dispensacionalistas y la especialidad de ellos es la eclesiología. De lo único que te hablan es de eclesiología, eclesiología, eclesiología. Bueno, nosotros, los que venimos del movimiento metodista, me decía él, nuestra especialidad es la ortopraxis, ¿ya? Es la práctica. En eso nos especializamos nosotros. Si nosotros tenemos que dividir al pueblo cristiano, así es como lo podríamos dividir. Nosotros, los que venimos de esta corriente metodista, somos prácticos, buscamos cómo practicar, cómo vivir el Evangelio. Y por eso el énfasis en practicar la palabra, por eso el énfasis en el proceso de santificación, la santidad. Entonces, es importante esto, mi hermano. Entonces, miembros en plena comunión de buen testimonio pueden ser designados para exhortar la palabra. ¿Ya? En Romanos 10, del 6 12, Romanos 12, del 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Los dones que el Señor nos ha dado y que todos ustedes tienen dones, todos nosotros tenemos dones, ¿ya? Dice, úsese conforme a la medida de la fe que Dios le da. Porque dos personas pueden tener el mismo don, pero uno va a tener más fe que el otro. Entonces, conforme a la medida de fe, yo tengo que trabajar ese don, ¿ya? Pero en ambos casos, aunque yo tenga, por ejemplo, 10 de fe y un hermano tenga 50 de fe, y ambos tenemos el mismo don, pero Pablo nos dice a ambos que tenemos que trabajar eso con excelencia. Por eso que dice, el que exhorta en la exhortación. O sea, al que le toque exhortar, que se vea en la exhortación, ¿ya? Ese don que se ve allí. El que reparte tiene que hacerlo con liberalidad, es decir, el que da, que lo haga con caridad, con amor. Ahí se ve la excelencia, en la manera como se hace lo que uno dice que tiene o lo que la gente ve que uno tiene en uno como don, ¿ya? Dice, el que preside con solicitud, ¿ya? Con prontitud. Al que le toca presidir algo, dirigir algo, estar al frente de algo, que lo haga con responsabilidad, ¿ya? No con negligencia, mi hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
El que hace misericordia con alegría. ¿Ya? El que perdona, no perdonar, ya te perdono. No, con alegría, hermano, no perdono. Con alegría, mi hermano. Entonces, eso es lo que hace, lo que nos dice el Señor. Y los miembros en plena comunión tienen que practicar esto. Todos tenemos que practicar esto. Deben tener preparación bíblica y espiritual, presentación apropiada, actuar reverente y lenguaje cuidadoso. Esto también es algo importante que está en los estatutos, ¿ya? En 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Voy a leer. Versículo 15 dice: procura con diligencia, ¿ya? Diligencia es lo contrario de negligencia. Con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa, esa palabra usar, tiene que ver con dividir, con segmentar, con separar, ¿ya? Bien la palabra del Señor. O sea, es diestro en la palabra del Señor. Por eso la preparación, mi hermano, es súper importante. Es muy importante. Así que, por favor, no dejar de lado esos pensamientos que, no, si yo no necesito eso. No, a mí el Señor me da. No, mi hermano, eso está malo. Está malo. Hermano, yo aprendo de todos. El Señor me ha enseñado a aprender de todos. Hay hermanos que de repente les cuesta exhortar la palabra del Señor y de ellos también aprendo en la manera como lo hacen, ¿ya? Me encanta, por ejemplo, ir a campo donde hay gente sencilla exponiendo la palabra del Señor y cómo ilustran las ideas con sus ideas tan sencillas. Yo saco ideas de ahí también, aprendo de eso. ¿Por qué? Aprendo cómo debo presentar el Evangelio a personas que son sencillas. Si de todos nosotros podemos aprender, de todos. Pero el andar diciendo que, no, a mí el único que me enseña es el Señor, el Espíritu de Dios el que me enseña a mí. Hermano, es arrogancia pura y dura nomás. En todos mis hermanos está el Espíritu de Dios, en todos. Por eso es que estamos unidos. Él nos une y cuando tenemos comunión con Dios, estamos nosotros también en comunión juntos. ¿Por qué? Porque en ellos hay que ver al Espíritu de Dios, mi hermano. Entonces, cuidado con ese sentir arrogante. No, es que esa es la enseñanza que yo recibí cuando era joven. Hermano, es una mala enseñanza. Punto. Se acabó. No es bíblica esa enseñanza. Y nosotros tenemos que guiarnos por la Escritura. Por la Escritura. Entonces, aquí también la palabra del Señor, o digamos el estatuto, habla de que tiene que haber preparación bíblica, tiene que haber preparación espiritual, por eso la importancia del curso ejercitándonos para la piedad, porque el miembro en plena comunión tiene que estar practicando o ejercitándose para la piedad. No puede estar sin oración, sin meditar, sin practicar solitud, bueno, tantas cosas que aprendimos, ¿ya? Sin evangelizar, porque también es una disciplina espiritual, no puede estar sin hacer eso, mi hermano. Eso es parte del alimento que tenemos que tener. Por supuesto, no todos los días, pero tiene que haber una práctica, mi hermano. Que uno pueda decir, sí, yo practico esto y te invito a practicarlo porque hace bien. Y tenemos que ver la bondad de aquellas prácticas, mi hermano, que son escriturales, son parte de la Escritura. Entonces tiene que haber preparación espiritual. Hay algunos que creen que la preparación espiritual es orar al Señor y que venga el Espíritu de Dios y me llene de gozo y de emoción y de alegría. Ahora estoy preparado. No, mi hermano, no está preparado. La preparación no es
de un momento a otro, no es un evento la preparación, es un proceso. Eso es la preparación. El Señor Jesucristo, yo se los he comentado otras veces, el Sermón del Monte lo preparó en 30 años. 30 años estuvo Él preparando el Sermón del Monte. ¿Ustedes creen que la semana anterior Él dijo, hoy tengo que hablarle a los discípulos acerca de algo, a ver, ¿de qué les puedo hablar? A ver, y empezó a revisar los rollos del Antiguo Testamento, del Tanaj, que Él leía? ¿Ustedes creen que eso fue lo que pasó? No, mi hermano. Toda su vida Él practicó la voluntad del Padre. Y por eso Él hablaba con autoridad del Sermón del Monte. Y cuando Él decía, bienaventurados, florecientes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted cree que eso fue una metáfora así como poética que él preparó para ese día? No, mi hermano, porque Él estaba hablando de ser bienaventurado, algo que todo el mundo busca, ser floreciente en esta vida. ¿Cómo yo puedo ser floreciente aquí, en este mundo? Era la pregunta que todos se hacían, mi hermano. ¿Quieres ser floreciente? Sí. Tienes que ser humilde. Yo soy floreciente, el Señor decía. Él era floreciente, un hombre floreciente, mi hermano. Tienes que ser humilde, esa es una característica. Pobre en espíritu, no arrogante. Mirarte tú primero, no andar mirando al resto. Tú tienes que mirarte primero. Eso significa ser pobre en espíritu. Y cuando uno es pobre en espíritu y reconoce sus limitaciones, eres bienaventurado, eres floreciente. ¿Por qué? Porque comienzas a vivir. Eres la persona ideal que el reino de Dios necesita, mi hermano. Vas a ser floreciente. ¿Usted cree que eso el Señor lo preparó el día anterior, la semana anterior? No, mi hermano, Él practicaba eso. Él practicaba toda su vida. Y por eso lo enseñaba. Y por eso todos daban testimonio y decían, en Él estaba la vida. Es decir, Él era un hombre floreciente. Eso que hablaban nuestros padres. ¿Ah? Eso que hablaba el Salmo número 1. Bienaventurado el varón, floreciente el varón. Y dice, y será como árbol plantado junto a aguas. ¿Ya? Su hoja no se seca, no cae. Esa era la ilustración de esa idea de ser floreciente, de tener shalom, ¿ya? Eso es, mi hermano. Todos ellos buscaban eso y Jesucristo, Él era así. En Él estaba la vida, Él era así. ¿Por qué? Porque practicó toda su vida, mi hermano. Toda su vida Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, la persona, mi hermano, debe tener preparación bíblica y espiritual. Y también quien va a presidir un servicio o que preside un servicio tiene que ir con una adecuada presentación. Actuar en forma reverente. Y el lenguaje también tiene que ser cuidadoso. Presentación apropiada, mi hermano, tiene que ver, y esto en algunas oportunidades yo lo he mencionado, esto no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con que si usted no se viste así, ya no tiene salvación. No, tiene que ver con protocolos de presentación, ¿ya? En el púlpito la persona tiene que tener una presentación adecuada. Una presentación que no llame la atención de nadie. ¿Ya? Por ejemplo, una hermana que se presenta en el púlpito no puede llamar la atención de nadie. Un hermano que se presenta en el púlpito no puede andar llamando la atención. ¿Ya? Tiene que vestir de manera sobria. El principio de sobriedad que está escrito en la Biblia. Tiene que haber sobriedad. No puede llamar la atención de nadie.
El único que puede llamar la atención en el culto es Jesús, nadie más. Entonces, cuando yo me presento en el púlpito, me toca una predicación, a lo mejor yo podría llevar un vestón, no sé, luminoso, qué sé yo, porque digo yo, para el Señor lo mejor. No, no, no. Tienes que vestirte para el Señor en forma sobria. Sé sobrio nada más. Sobrio. No llamen la atención de los hermanos. Que los hermanos van a empezar a decir, miren el vestón que se puso el pastor, uy, tan luminoso. Se alumbran, salen todos los rayitos del reflejo de la luz, qué sé yo. No, mi hermano. Sí, el único que tiene que llamarnos a todos la atención es Jesús. Y el predicador en ese momento tiene que mostrar a Jesús. ¿Ya? Recuerden la labor del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no viene a decir, adórenme a mí ahora, Jesús ya pasó. Estuvo 2000 años atrás en la tierra, ahora me toca a mí. Ustedes tienen que adorarme a mí. No, Él es Dios. Merece toda nuestra adoración. Sin embargo, el Espíritu de Dios siempre muestra a Cristo, a Jesús. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, eso es lo que yo tengo que mostrar cuando estoy frente a una congregación. No mis trapos. ¿Ya? Y lo mismo una hermana. En una oportunidad les conversaba a unos hermanos, y con esto voy a terminar porque se nos está pasando la hora. A unos hermanos les comentaba que yo me sorprendí mucho cuando ingresé a la universidad acá como profesor, antes de que comenzara el semestre acá, cuando me contrataron. Hay como un periodo donde le meten un montón de instrucciones, qué sé yo. Y me llamó mucho la atención que una de esas instrucciones que nos dieron fue: ustedes no deben llamar la atención como profesores. No deben llamar la atención. El conocimiento que ustedes imparten en el aula es lo más sagrado que hay. Es lo más importante que hay. Y ustedes tienen que ayudar a construir un ambiente de aprendizaje para el alumno. Por lo tanto, ustedes no pueden romper ese ambiente de aprendizaje con la manera como ustedes se visten. Profesores, decían, ustedes varones no pueden llegar con una polera súper ajustada, mostrando los músculos, mostrando el pecho. No, están rompiendo el ambiente de aprendizaje del aula. No pueden hacer eso, porque los alumnos se van a distraer. Van a empezar a mirar los músculos del profesor, si los tiene grandecitos los músculos o chiquititos, los tatuajes que tienen aquí en las manos, qué sé yo. No pueden hacer eso. Tienen que actuar, tienen que vestirse de manera sobria. Profesores, pantalones muy apretados, por favor, eviten. ¿Ya? Recuerden que no pueden destruir el ambiente de aprendizaje, ¿ya?, del alumno. Y a las profesoras, ustedes, por favor, no vengan con pantalones. Pónganse un vestidito suelto, ¿ya?, que tampoco se les marque mucho la figura. ¿Por qué? Porque tengan bonita figura o tengan fea figura, van a hablar de ustedes los alumnos, van a distraerse. Y ustedes no pueden romper el ambiente de aprendizaje de esta aula donde se está entregando conocimiento, y ellos le llaman conocimiento sagrado. Por eso hablan de un aula sacra, ¿ya? No pueden hacer eso. Entonces, cuando yo recibí esa instrucción dije, pucha, si del conocimiento humano, mi hermano, nos preocupamos de esto, ¿cuánto más del conocimiento divino, pues, mi hermano? Uno no puede romper ese ambiente de adoración, de aprendizaje dentro de la casa del Señor, mi hermano. Y
aunque no esté en el templo, si estoy en mi casa, yo tengo que cuidar que el ambiente de adoración se sostenga en mi hogar y instruir a mis hijos. Por favor, vamos a tener reunión con los hermanos, vamos a tener una reunioncita, una reunión acá. Así que por favor, ustedes tienen que comportarse, ¿ya? Aquí no se viene a dormir, aquí no se viene a hacerle cariño a la mamá, ni la mamá a la hija. Aquí todos nos concentramos en adorar al Señor, ¿ya? ¿Ya? Así es, mi hermano. Aquí usted no viene a revisar el celular, no viene a trabajar. No, aquí usted no viene a trabajar, usted viene a adorar a Dios. Así que, hijo, por favor, compórtese. Así lo hacíamos nosotros también. Y lo hacemos nosotros también cuando vienen nuestros hijos. Bueno, ellos ya están entrenados, saben que cuando oramos, cómo tienen que comportarse y todo. Pero mi hermano, si yo invito gente a mi hogar, si yo invito gente a mi casa, porque quiero orar con ellos, yo tengo que preocuparme de que se construya un ambiente de adoración en mi hogar. ¿Ya? Y si voy, digamos, a estar en mi hogar, debo también, aunque no visto una corbata, pero también vestir de manera, digamos, sobria, que no sea ni, digamos, ni para ningún lado. Sobrio significa como neutral, así, ya, como que no llame la atención, ni para bien ni para mal. Entonces, si ando con un buzo deportivo, a lo mejor me lo voy a sacar, voy a poner una camisita, un pantaloncito, ¿ya? Si la hermana a lo mejor en la casa anda con pantaloncito, bueno, se lo va a sacar, se va a poner una faldita, porque ahora le toca instruir a las hermanitas que están en su hogar, ¿ya? Y tiene que vestirse de manera sobria, ¿ya? Que no se hable ni para bien ni para mal, ¿ya? Que no se remarque su figura, ¿ya? O el varón tampoco, que no se remarque su figura, sus músculos, qué sé yo. Hermano, todas esas cosas lamentablemente rompen, digamos, destruyen el ambiente de oración que puede haber. Pero eso tiene que ver con algo protocolar, no con un tema de salvación. Que si usted no se pone vestón y corbata, ya, cuidado porque puede perder la salvación. O anda mal el hermano porque... No, mi hermano, nada que ver eso. No. Sí, es todo un tema protocolar, pero hagámoslo bien. Tiene que ver con un tema de excelencia, cómo yo me presento frente a mi hermano, ¿ya? En esta parte del mundo, nosotros vestimos vestón y corbata, ¿ya? Por supuesto hay que ser cuidadoso, hay lugares calurosos donde no se puede vestir vestón, ¿ya? Incluso corbata, ¿ya? Por ejemplo, hemos estado en México en lugares donde una calor insoportable, ¿ya? Con algunos hermanos acá hemos estado también allá. Hermano Víctor, bueno, el hermano Víctor conoce allá, el hermano Alejandro ha estado en México. Hay lugares donde no se puede estar con corbata, mi hermano. Pero si una camisita, ¿no es cierto?, que no sea tan ajustadita, ¿ya? En forma sobria, que no llame la atención. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y son parte de un protocolo, digamos, de presentación apropiada y actuar de manera reverente, con lenguaje cuidadoso, no lenguaje vulgar. Yo muchas veces escuché lenguaje vulgar desde el púlpito. Muchas veces escuché, y tengo que decir tristemente, de pastores, lenguaje vulgar, como así también acciones que comunicaban cosas vulgares, mi hermano. Eso no puede ser. No, eso es inaceptable en una sala de clase, en una universidad, mi hermano. Uno puede perder hasta el trabajo si uno es así, vulgar. Y en una iglesia donde se está impartiendo la palabra de Dios, lo más importante,
que puede haber en este mundo, actuó de manera vulgar. No, eso está malo, no corresponde. No es un tema de salvación, ¿eh? Pero es un tema de respeto. Yo tengo que ser respetuoso con la gente que está al frente mío. Tengo que ser respetuoso con ellos, por amor a mis hermanos. Tengo que mostrarle amor a mis hermanos, respeto. Y por eso me someto a esto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos pasó la hora y vamos a terminar. De todas maneras, igual íbamos a tratar de juntarnos el próximo domingo porque vamos a entregar unos certificados. Así es que vamos a terminar el próximo domingo, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga, Él nos guarde y nos ayude para, como decíamos, practicar esta palabra. Algunos avisos son que para la tarde nuestro servicio de meditación a las 6 de la tarde, hora nuestra acá, 7 horas, hora de Chile, 8 horas, me parece, hora de Argentina. Así que están todos mis hermanos invitados. Le corresponde a mi hermano Reyes, un tema bien precioso que él trajo, inspirado por el Señor. Es un poquito técnico, pero muy precioso, muy lindo. Así es que a todos están invitados para ese tema. Y también a las 5 de la tarde, no olvidar que, a las 4 de la tarde, hora de Chile, también está la actividad que tienen nuestros hermanos de Salamanca. Así que están todos mis hermanos jóvenes especialmente invitados a participar de esa actividad. Vamos a despedir entonces este servicio. Vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que él pida la bendición del Señor. El Señor le bendiga a mi hermano Alejandro. Amén. Dios mío, buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque estamos reunidos delante de su palabra, Padre Eterno. Señor, le pedimos su bendición para el día y para lo que viene, Señor. Santo Padre, te pedimos también que todas estas enseñanzas, Señor, sean aquilatadas en nuestro corazón, llevadas por siempre, Señor, y, Señor, poder aplicarla a cada una de ellas. Padre eterno, perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo mejor que podemos. Ayúdanos, Señor. Amén, sí, Señor. Llévanos de tu mano. Señor, que su Espíritu se glorifique dentro de nosotros, Padre Santo. Amén, sí, Señor. Que la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada corazón que ha estado escuchando y aquellos que van a escuchar, Padre Santo. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios. Un abrazo grande y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Chao, Dios les bendiga. Chao. 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 Dios les bendiga. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Chao, Estevita. Chao, hermana Chao, Alma. Yanecita, nos vemos, que estés bien. Chao. Saludos. Ya, tu nombre.